Bienvenidos a Anudados. En este segundo capítulo nos adentramos en la intersección entre derechos humanos y salud mental. En este primer segmento, Viviana Cedeño y Andreina Moreira nos compartirán sus perspectivas sobre los desafíos y avances en este importante ámbito. Bienvenidos a nuestro podcast Anudados. Estamos muy felices de tenerlos aquí en un nuevo capítulo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy poco hablado en nuestro país, lamentablemente. Vamos a hablar sobre salud mental y derechos humanos. Esperamos que lo disfruten y ahora sí, vamos a comenzar. Mi nombre es Viviana y ella es Andreina. Andreina, cuéntame, ¿qué opinas sobre la salud mental? Bueno, primero que todo hay que saber cuál es la definición de salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, esta es un estado de bienestar mental que permite a las personas enfrentar momentos de estrés de su vida y también el desarrollo de las habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y así también como contribuir a la comunidad para su mejora. Sí, es importante recalcar que la salud mental, por si desconocían, es un derecho humano fundamental. O sea, la salud mental nos permite desenvolvernos en nuestro contexto socioeconómico, cultural y desarrollarnos personalmente en la sociedad. Exacto, es muy importante y hay que decir que la salud no está completa, no hay salud si no hay salud mental, es muy importante. Y también el hecho de que la salud mental no es perfecta, nadie tiene una salud completa o absoluta, una salud mental perfecta. Ya. Bueno, antes de continuar hablando sobre la salud mental, queremos delimitar un asunto muy importante sobre lo normal y lo patológico, ya que siempre se cree que las personas que no siempre están bien o que tienen algún tipo de problema dentro de su bienestar psicológico son anormales o tienen algún tipo de enfermedad mental o están locas, y realmente no están así. Entonces, queremos delimitar un poco la normalidad dentro de la psicología. Sí, porque en realidad el concepto de normalidad no es muy conocido o es difícil de delimitar en realidad. Por ejemplo, hay diferentes perspectivas. Desde la perspectiva médica tradicional está la normalidad como salud, que es tener una buena salud como tal, estar saludables y quien no tiene una buena salud no entra en este concepto de normalidad. No, diríamos que no sería normal. Ya. Sí, es decir, que se consideran ya patológicos o que tienen alguna enfermedad cuando no estás bien, cuando no estás sano. Exacto. Cuando realmente es imposible estar totalmente sano, como ya lo hemos venido mencionando. Además, también está la normalidad como promedio, que es básicamente cuando como que se mide la normalidad a través de test o algo que define si estás bien o no estás bien. Exacto. Es a partir de la población, esto es obviamente de la estadística, la población, la mayoría que tenga una conducta o algo en común, eso ya se considera promedio y eso sería lo normal. Pero quienes se salen de eso normal ya se podría considerar patológico o anormal. ¿Ya? Y también está la normalidad como utopía, que esto se refiere a un ideal que busca ir a la perfección. La cuestión es eso, de que es imposible llegar a esa perfección, es utópico. Ya. Sí, además hay que recalcar, no sé si tú tienes conocimiento de esto, Andreina, pero ¿sabías que antes la homosexualidad era considerada como una patología? De hecho, sí. Y esto es porque la sociedad humana siempre va cambiando y a la final de cuentas el concepto de normalidad se ve se ve influenciado por el contexto sociocultural, la época, por todo eso, y por eso ahora en la actualidad ya se sacó a la homosexualidad de los manuales de diagnóstico. Antes sí, aunque la gente aún la sigue considerando o la ve mal. Hay algunas personas que la siguen considerando una enfermedad, pero oficialmente en los manuales no es una enfermedad. Y eso es por los cambios socioculturales de perspectiva.
Por eso el concepto de normalidad es muy variable y se ve influenciado por muchos factores. No hay algo rígido como tal de lo que es normal. Sí, y realmente es terrible saber que hasta el DSM-4 aún seguía la homosexualidad como una patología. Pero bueno, ya no está. Y con todo lo mencionado queremos llegar a la conclusión con lo de normalidad y anormalidad, decir que no existe una normalidad, o sea, no hay algo que pueda determinar con exactitud que somos normales o anormales. O sea, pueden haber ciertos factores que te transporten de estar en un estado de bienestar estable a tener algún tipo de trastorno mental cuando ya esto te afecta en tu vida diaria. Sin embargo, no hay una normalidad como tal. Exacto. Ahora bien, ¿qué son los trastornos mentales? Hay que hablar de eso, ya que estamos hablando sobre lo que se consideraría patológico, lo contrario a la normalidad. Sí, bueno, un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una, como una afectación significativa, clínicamente significativa en la vida de la persona. Es decir, cuando sus funciones y sus capacidades se ven limitadas por ciertas funciones cognitivas y emocionales que le está afectando en el trastorno, como en un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, donde las capacidades de la persona se ven Exacto. Y no cualquier conducta puede ser considerada un trastorno mental. Una conducta anómala como que se sale, por ejemplo, relacionado a lo político, religioso o sexual. No cualquier conducta, bueno, puede ser considerada como como un trastorno. Tiene que cumplir estos criterios propuestos por los manuales de diagnóstico. Y Sí, bueno, justamente queremos decir como que los trastornos mentales pueden considerarse justamente esta parte anormal, entre comillas. Sin embargo, no es como que siempre vaya a ser así o que una persona con un trastorno mental está loca, como se lo ha hecho creer en mucho tiempo, ya que justamente relacionado a los derechos humanos, siempre el hecho de que una persona tenga alguna afección mental hace que lo aíslen de la sociedad, como antes en los hospitales psiquiátricos, incluso ahora sigue pasando, o las personas privadas de libertad. exacto, es complicado. La sociedad a veces trata mal a las personas que tienen un trastorno mental o una enfermedad mental. Los tienen muchos prejuicios encima y piensan que pueden ser malos, pueden ser asesinos, que les pueden hacer daño. Y esos son solo prejuicios que en realidad no es así, o no siempre, no es la regla en realidad. Y hace tiempo había aún estos malos tratos hacia los enfermos mentales, ni siquiera eran considerados humanos. Y aquí entran sobre lo de los derechos humanos, de que invalidaban sus derechos humanos más básicos, como es la libertad. La libertad y también en sí su vida y su bienestar físico. Por ejemplo, existaban las terapias de electroshock. Eso era horrible y invalidaban muchos derechos humanos con eso solo. Y solo con el supuesto hecho de tratar de curar a esos enfermos mentales. Y a la vez también el estigma que ya se les daba de encerrarlos, el tenerlos encerrados, eso ya crea el mismo estigma de que se los tiene que tener encerrados y que no, que es mejor así, ¿ya? Que son locos y que no merecen estar fuera. Sí, justamente este trato tan malvado que se ha tenido durante mucho tiempo es a lo que queremos llegar con el hecho de que la salud mental se relaciona y es un derecho humano. O sea, que tú no estés completamente bien, que tú estés pasando un mal momento, no significa que tengan que quitarte tus derechos, que tengan que privarte de libertad, que tengan que tratarte como si no fueras un humano.
y es lo que se ha hecho durante mucho tiempo y lamentablemente se sigue haciendo hasta la actualidad. Y con esto quisiera introducir a que hablemos un poco sobre los derechos humanos. ¿Qué me puedes decir sobre los derechos humanos, Andreina? Ya, según la Organización Mundial de las Naciones Unidas, los derechos humanos son, bueno, inherentes a todos los seres humanos, sin distinción en alguna raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos incluyen, como ya dije, el derecho a la libertad, a la vida, también el derecho a la educación, al trabajo, que no esté sometido a la esclavitud o a alguna tortura, y también de que tenga la libertad para expresarse y dar su opinión. Esos son los derechos más básicos que todo ser humano debería tener. Sí, estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Sin embargo, conocemos y sabemos que los derechos humanos no se han cumplido para todas las personas. Seguimos privándonos de derechos humanos de acuerdo a la condición socioeconómica o cultural. Los derechos humanos se privan mucho hasta la actualidad, lo cual es muy lamentable. Y justamente los derechos humanos, no sé si conoces un poco de la historia, pero surgieron por todas las atrocidades que estaban ocurriendo por allá de 1948 y años anteriores, que ya sabemos que aquí pasó lo de las guerras mundiales. Uh-huh. Sí, los derechos humanos fueron planteados, ya fueron constituidos después de la Segunda Guerra Mundial por todo lo que pasó, por el Holocausto, por la masacre que hubo hacia los judíos por solo un tema de raza, creencia. Y fue un evento tan impactante y tan atroz que se vio la necesidad de poner en papel cuáles son los derechos humanos básicos que cualquier ser humano debería tener en realidad. Así de feo estuvo. Sí, y así se dio paso a los 30 derechos humanos. Y bueno, por cuestión de tiempo no nos vamos a detener en explicar todos los derechos humanos. Este sería todo sobre el primer segmento de nuestro podcast. A continuación, el segundo segmento. Muchas gracias. Bienvenidos al segundo segmento de este episodio. En este espacio, Génesis Mendoza y Gema Zambrano nos invitan a explorar nuevas perspectivas sobre la salud mental desde la óptica de los derechos humanos. Acompáñanos en este enriquecedor diálogo. En este segundo espacio hablaremos sobre las leyes de salud mental en el contexto ecuatoriano. Bueno, aquí nos encontramos con Génesis y Gema, quienes hablan, ya nos conocen, así que empezaremos hablando del asunto. Bueno, ¿qué nos dicen las leyes del Ecuador en torno a la salud mental? ¿Qué se define? Pues, de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud Mental del Ecuador, en el artículo 6, define que la salud mental de la siguiente manera. Pues, la salud mental es un derecho humano fundamental, como ya se ha ido describiendo anteriormente, y además es un elemento esencial en el desarrollo de la persona. Se considera además que este permite el desarrollo óptimo de la vida del individuo para poder trabajar adecuadamente y adecuarse a los procesos sociales y culturales. Bueno, tenemos también que en la sesión 878, con fecha 14 de diciembre del 2023, importante recordar que ya es casi 1 año, 2 años de esto, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció y aprobó la Ley Orgánica de Salud Mental. Es decir, que recién ahí estamos haciendo algo, movilizando algo por la salud mental, cuestión que no es de ahora, sino que ya viene hablándose desde hace muchísimo tiempo. Bueno, esta fue publicada en el Registro Oficial el 5 de enero del 2024. Hace 1 año ya. Hace 1 año. Fecha desde la cual entró en vigencia esta ley, es decir, que actualmente pues está ahí. En el capítulo 1 se encuentran las siguientes normas. Tenemos 2 artículos. El artículo 1 menciona el objeto,
que es la presencia de la ley, tiene por objeto establecer un marco legal para la salud mental que promueva, regule y garantice el pleno ejercicio del derecho a la salud mental de las personas en todo su ciclo vital. Esto es bastante denso y contiene bastante, o sea, porque si nos trasladamos a la actualidad y al campo social, creo que sí se puede ver a momentos una realidad distinta. ¿Tú qué consideras, Génesis? Totalmente. Y aparte, cuando consideramos al ser humano en tanto su ciclo vital, es aumentar la problemática. Si ya de por sí hablar de salud mental en general, como un concepto no específico en edades, ya es complejo. Imagínate si lo dividimos por edades. ¿Qué tan vulnerable es un adulto mayor en general, en tanto su salud? Imagínate hablar de la salud mental en los adultos mayores. Claro, y ahí es donde aparece el artículo 2, donde dice que se debe dar una aplicación obligatoria en el territorio nacional para todas las personas, instituciones y establecimientos públicos y privados que efectúen actividades relacionadas con la salud mental. O sea que desde ya nos están diciendo que es algo que se debe hacer. Pero, ¿qué tanto se hace? Es la pregunta. Exacto. Y justamente el hecho de que sea una ley propone que tengan como objetivos, ¿no? ¿Me puedes platicar Claro. un poco de los objetivos que tiene esta ley? Bueno, tenemos que los objetivos principales de esta ley pues son promover la salud mental, lo que va hacia la prevención y hacia fomentar estilos de vida saludables por medio de programas o planes estratégicos, además de regular la atención en la salud mental, lo que establece lineamientos para poder dar atención a estos problemas o a este contexto en general, basada en evidencia científica y, importante, derechos humanos. Además de esto, dice que garantizar el acceso a servicios, es decir, que todas las personas puedan tener acceso a este servicio sin discriminación alguna. Además, tenemos que, también menciona, que se deben fortalecer la red de servicio, es decir, promover la creación y fortalecimiento de una red de servicio en todo el territorio nacional. Wow, me llama mucho la atención que se use la palabra fortalecer, porque justamente al proponer una ley se busca que la ley sea cumplida y luego se busca que esta misma tenga un fortalecimiento para que pues sea lo más benéfica posible para toda la población. Pero si de por sí hay una ley que no se cumple, ¿cómo se fortalece algo que no está construido? Claro, ¿cómo hablamos de algo que no se habla? ¿Cómo movilizamos? ¿Cómo vamos hacia allá? ¿Cómo nos dirigimos a la población? ¿Cómo llegamos a ellos si de por sí estos solo son papeles? O sea, esto que está aquí recién lo venimos a conocer desde hace poco. No se socializa. Bueno, tenemos también que como aspectos claves que promueve esta ley está un enfoque integral, es decir, que se aborda la salud mental como parte integral de la salud general. Quiero hacer un espacio ahí para preguntarte qué piensas de esto, porque somos estudiantes de psicología y a veces nos damos cuenta de las limitaciones que existen en el campo para poder ejercer una salud integral. Claro, es súper complicado poder transmitirle a la población que no hay salud sin salud mental. Entonces, cuando entendemos al ser humano, somos más que un cuerpo. Por ejemplo, si lo vemos desde un punto complejo, somos seres biopsicosociales y no podemos separar ninguna de las partes. Todas se complementan entre sí. Y si establecemos una salud general, no se puede dejar de lado la salud mental. Por eso justamente se necesita un enfoque integral siempre. Concuerdo. Tenemos además el apartado de derechos humanos, donde se menciona que se respeta y protege todos los derechos de las personas con trastornos mentales, promoviendo su autonomía y participación en las decisiones que los afectan. Wow, bien complejo. Deja para pensar mucho, para seguir indagando en el asunto. Además de la atención comunitaria, en donde fomenta la atención en la comunidad, crea el lugar donde residen las personas para facilitar el acceso a los servicios. Y la verdad que no es como que digamos que acceder a un psicólogo en una comunidad rural y alejada sea algo así muy evidente o prácticamente accesible. Yo Sí creo se que vuelve. es hasta difícil de imaginarlo. Es muy poco viable. Considero que estamos un poco acostumbrándonos a la salud mental en cuatro paredes. No hay quienes salgan. Es verdad. Bueno, también se habla de prevención.
en donde se prioriza la prevención de los trastornos mentales a través de programas de promoción de la salud mental en las diferentes etapas de la vida. Es el tema de la prevención, creo que es una de las cosas con las que más se apunta, porque claro, ¿cómo vamos a tratar algo que ya está regado? Se trata de prevenir que aquello no suceda. Entonces, la prevención funciona cuando se ejecutan planes que sí hacen que la salud mental se vea protegida, no se vulnere ese derecho. Pero ¿qué tanto llega? ¿Qué tanto funciona la prevención? ¿Tú qué opinas? La prevención tiene doble cara. Por un lado están los planes estratégicos, está el papel, está todo bonito, pero por otro lado es efectuarla. Es muy difícil llegar a la población, sobre todo retomando lo anterior. ¿Cómo hablamos de algo que se desconoce? ¿Cómo se lo ponemos a esa persona? Si no se conoce, si no se divulga, no se habla sobre las leyes de salud mental. Entonces, poder llegar al campo de la prevención y hablar sobre él es complejo, porque una cosa es verlo y otra cosa es efectuarlo. ¿Cómo se maneja a esa población? ¿Cómo manejas a un grupo de adolescentes? ¿Cómo llegas a ellos y les hablas de salud mental? Claro, no es tan sencillo. Por ejemplo, una de las problemáticas actualmente en el país es la narcocultura. Cómo todo esto está tan impregnado en los jóvenes, por ejemplo. Es una problemática muy grave, pero ¿cómo evitas que un adolescente, que un niño incluso, consuma? Peor cuando se vive dentro de ese entorno. ¿Cómo lo sacas de ahí? ¿Cómo llegas? Sí. Creo que hay que ampliar el enfoque, justamente regresar a lo integral y no solamente centrarse en la problemática evidente, sino indagar en el entorno, en el contexto, porque si dejamos fuera el contexto, perdemos mucho material de trabajo. No es solamente la patología. Muy importante la aclaración que se hizo en el segmento anterior para entender lo que es la salud mental, porque entonces, al entender lo que es un trastorno y cómo se pasa de lo normal a lo patológico, nos permite identificar que no es solamente tener el diagnóstico, sino que hay factores detrás de eso, externos, que actúan y están ahí por algo, hacen algo. Claro, y justamente yo ya me adelanto un poco a lo que quería hablar respecto a cómo se concibe la salud mental. Y uno de esos puntos es lo que ya he mencionado respecto a la división entre lo normal y patológico, pero también consideremos cómo es posible que una persona goce de salud mental si no tiene los derechos humanos básicos, como acceso a una vida digna, a una casa, a servicios de agua potable y luz, a educación, a independencia. ¿Cómo una persona puede tener una salud mental si no tiene una integración social, una adherencia a su círculo? ¿Cómo? Es imposible, se vuelve utópico. Simplemente no puedes pensar en que va a estar bien o porque llegues y le digas tienes que tener salud mental, lo va a hacer. ¿Cómo? No tiene, necesitas algo de lo cual prenderte. Exacto. No es solamente llegar e imponer. Es tratar de hacer algo ahí. Considerando también que hay una gran cantidad de personas que son discriminadas y excluidas de estos entornos en los que es un poco más fácil acceder, como pasa en las zonas rurales, por ejemplo, lo que antes mencionabas. Claro, y estas leyes se ven bonitas, a simple vista, se ven hermosas, pero es realmente complicado hablar de que si estas leyes en serio se llevan al campo social. Claro, es más, déjame leerte algo que está establecido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto dice que el derecho a la salud no solo implica el acceso a servicios médicos, sino también el derecho a condiciones que permitan una vida saludable, como el acceso a agua potable, saneamientos, alimentos, información sobre salud y atención médica oportuna. Wow. ¿Y todo eso se cumple? La gran pregunta. Bueno. Es increíble como todo esto que mencionas suena tan irreal. Entonces, se nos dice que reconocer la salud mental como un derecho universal capacita a las personas para defender sus derechos y los que los rodean. Pero, ¿qué pasa, como ya te decía, cuando no se nos enseña a reconocer este asunto? ¿Cómo lo tratamos? ¿Qué hacemos? Yo creo que en este punto es importante también trabajarlo desde las cifras, porque nos ayudan a dimensionarlo de una forma diferente. No sé si nos puedes contar un poco sobre, por ejemplo, en el país, ¿cuántas son las personas que presentan un problema de salud mental?
Claro, antes de continuar con las cifras, quería mencionarte también que a la final esto se termina siendo un problema de estructura. Y si no nos adentramos en la estructura, es imposible plantear leyes tan bonitas como las que se nos muestra, si no se cambia algo de esa estructura social, de ese manejo y abordaje hacia el ser humano, que es mucho más que el cuerpo. Bueno, entonces, tenemos las siguientes cifras, que son muy importantes. Entonces, se menciona que en octubre del 2024, el Ministerio de Salud Pública mantiene activo una red de servicios que son destinados directamente para la salud mental, en donde se cuenta con 556 servicios ambulatorios, 70 servicios ambulatorios intensos y además 102 unidades de salud mental hospitalaria, 10 centros especializados para el tratamiento de alcohol y otras drogas, y un centro especializado ambulatorio y un hospital especializado en la salud mental. El Ministerio de Salud Pública también hace mención que en estos espacios los pacientes pues reciben la atención integral médica, psicológica, hay trabajo social y trabajo ocupacional. Servicio a cargo de un equipo multidisciplinar y que cuenta con todas las habilidades y herramientas para efectuar este trabajo. Además de esto, se menciona que en 2023 pues, se registraron una cifra de 129.598 personas que fueron atendidas con diferentes problemáticas de salud mental, claro. Mientras que entre enero y agosto del 2024, estamos hablando de cifras del año pasado, entonces se han atendido 94.965 personas. Esto evidencia un incremento en la atención psicológica, si ponemos en perspectiva de años anteriores. Y esto también va de acuerdo a la época en que vivimos, porque actualmente las redes sociales hacen que se hable un poco más de salud mental, nos incentivan, se fomenta hablar de estos temas y realmente darles la atención oportuna. Bueno, y tenemos también que en lo que va a nivel nacional, 842.185 atenciones en el 2022 y 934.126 en el 2023. Y en lo que va del 2024 ya van con 700.918 atenciones registradas. Bueno, en enero del 2024 el Ministerio de Salud Pública hace mención de que también publicó en el 2023 que se brindó 113.000 atenciones para trastornos depresivos, desde un enfoque integral, desde los 3 niveles de atención, estableciendo movilidades de salud y servicios de atención de salud móvil de las 9 coordinaciones nacionales del país. Se me hace muy curioso que se hable ahora de trastornos depresivos. ¿Y cómo se identifica que realmente es un trastorno depresivo? Y también cómo ha ido en aumento la depresión. Sí, justamente responde a otras problemáticas que podríamos abordar en otros episodios. Creo que es importante darnos cuenta cómo la salud mental es un hecho que está adjunto a otras problemáticas, como la social, por ejemplo. Finalmente, se registra que para agosto del 2023, pues el Ministerio de Salud Pública publicó que de enero a junio de ese año, pues a escala nacional, se atendieron 608.913 pacientes con diferentes diagnósticos. Entre los más comunes fueron trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes, trastornos de desarrollo psicológico y epilepsia. También en ese mismo año, pues se produjo un total de 1.201 muertos por suicidio a nivel nacional, con mayor incidencia en la población adulta mayor, asimismo como entre hombres, mujeres y jóvenes, seguido a adolescentes. Wow, yo creo que ahora que tocas el tema del suicidio, ya para ir cerrando, y que es importante hablarlo ahora, que estamos en enero, que es uno de los meses en los que estadísticamente se considera que hay más suicidios en todo el año. Es importante darnos cuenta, como ya lo hemos mencionado anteriormente, cómo esta problemática y cómo la salud mental se aborda a través de diversos aspectos, pero últimamente se está trayendo más a la mesa, es verdad, pero aún falta mucho respecto a cómo estas leyes que están propuestas para garantizar un derecho humano básico no se cumplen y se evidencian en otros entornos como en el social.
creo que da para hablar mucho, mucho más. Sí, aquí se nos queda corto el tiempo. Nos gustaría seguir hablando del asunto, pero es que realmente adentrarse en el campo de la salud mental es extenso. Hay que hablar de varias cosas para poderlo entender, porque en la salud mental no es solamente poder ser un ser funcional socialmente, sino que este ser funcional abarca varios campos de la dimensión del ser humano. Y bueno, antes de ir finalizando, pues quería decirles que ya es momento de darle la espalda, ya es momento de dejar de darle la espalda a la salud mental. Es momento de hacer algo, de movilizarnos, salir y acudir a brindar atención a la población, formar realmente profesionales. Totalmente de acuerdo contigo, Gemma. Personalmente creo que estas conversaciones sirven, movilizan y dan espacios, dan voz. Eso creo que es un gran paso, un primer paso. Bueno, eso creo que ha sido todo. Un gusto estar aquí contigo. Un gusto. Y continuamos. Bienvenidos al tercer segmento. Conducido por Sebastián Alaba, en este espacio entrevistamos al abogado Luis Jara y al psicólogo clínico Raúl Silva para profundizar en la intersección entre derechos humanos y salud mental. Acompáñanos en este enriquecedor diálogo. Bien, bienvenidos a este tercer segmento de nuestro segundo capítulo del podcast Anudados. Y bueno, como saben, utilizando el mismo formato que utilizamos la vez pasada, tenemos una entrevista con unos invitados muy especiales. A Raúl Silva, de la carrera de Psicología Clínica, y a Luis Jara, de la carrera de Derecho. Y pues hoy vamos a abordar un tema muy importante que hemos estado ya hablando en ese capítulo, que es sobre salud mental y derechos humanos. Y bien, lo importante de este podcast es poder abordar estos temas, ya que una de la iniciativa de este proyecto es precisamente hablar, que los temas no se queden escondidos por debajo, sino poder charlar y conversar de una manera amigable sobre eso. Y bien, voy a iniciar con unas preguntas bueno, para poder conversar acerca de eso, preguntas puntuales. La primera pregunta sería, ¿de qué manera se integran el derecho y la psicología para garantizar el acceso a la salud mental? ¿Y qué estrategias legales y psicológicas son más efectivas para proteger estos derechos? Bueno, buenos días con los presentes. Creo que es una pregunta un tanto complicada, ¿no? Digamos, pero la articulación se da en el sentido de que la salud mental es un derecho reconocido por varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Ahí ustedes tienen el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, que específicamente indica, si me permiten, que el derecho a la salud o es reconocido este derecho a toda persona y al más alto disfrute el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entonces, digamos que la articulación ya está dada por la norma, ¿verdad? Usted tiene, digamos, unas obligaciones del Estado, que es precisamente cumplir y hacer cumplir, digamos, estas disposiciones normativas, estas disposiciones jurídicas. ¿Cómo se puede exigir? Yo creo que a través de la promoción sería un primer paso, dado que digamos, el Código de Salud Mental está fue recién implementado, está recién instituido en nuestro país. Creo que una de las formas de implementar o de garantizar en este momento sería una promoción, porque la normativa ya está, la normativa hay que cumplir. ¿Cómo se la cumple? Primero sabiendo qué es lo que contiene la normativa y segundo, pues, diría yo, a través de la promoción. En determinados casos habrá, digamos, algunas garantías jurisdiccionales que se conocen en el ámbito del derecho, que es cuando, digamos, se está vulnerando un derecho y tú puedes reclamar en vía judicial este derecho que se te va a vulnerar. Entonces, digamos, un poco para ponerlo en palabras cortas. La salud mental es un derecho humano que está reconocido en instrumentos internacionales y en nuestra propia Constitución, y ahora, desde el 2024, si no me equivoco, en el Código Orgánico de Salud Mental. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Sebastián. Primero, gracias también al podcast, ¿verdad? Es una
excelente iniciativa de los estudiantes de la carrera de psicología clínica. Agradezco la invitación. Solamente para comentar algo que decía Luis, sí, hay ahora una normativa que es la Ley Orgánica de Salud Mental, que es importante que sea una ley orgánica, justamente, que permite un montón de cosas de las cuales como estudiantes deben estar informados. Espero que podamos ampliar esa información un poco más, pero valga para comenzar eso, mencionar eso. Ahora ya hay una ley de salud, justamente desde el 2024, y su reglamentación que acaba de aparecer hace pocos meses, 3 meses. ¿Sí? Entonces es un tema extremadamente nuevo, el cual está muy bien que los estudiantes de Derecho y los estudiantes de Psicología Clínica acá, que es la carrera que nos convoca, sepan sobre eso, cuáles son sus alcances, sus limitaciones también. En su pregunta usted menciona así como cuál es esa relación entre el Derecho y la Psicología Clínica. Bueno, a ver, la Psicología Clínica como parte de la salud mental, como una de las disciplinas que está dentro del campo de la salud mental. Sí se piensa la salud mental como un campo, es decir, como en ese lugar donde hay varias disciplinas que tienen fuerzas que hacen tensiones, pero que sería bueno que sean tensiones de trabajo y de cooperación. Entonces, dentro de esas tensiones de trabajo y cooperación está la psicología clínica, ustedes como futuros psicólogos clínicos, y bueno, ahí están los médicos, los psiquiatras, la enfermería, auxiliares, fisios, nutrición, y un montón de cosas que son importantes en la salud mental que tienen que ver con el derecho humano, que no es solamente como lo que se piensa muy comúnmente, que es tener servicios de atención y de tratamiento, sino más bien como un montón de otras cosas de ahí que tienen que ver con la salud, que son el trabajo, la vivienda, el medio ambiente, tener infraestructura es importante, pero no solamente es eso lo que nos convoca, sino otras cosas que hacen parte, así como de sostener la salud, del cuidado de la salud y del cuidado de la vida. Entonces ahí hay un montón de derechos, de derechos que se convierten en derechos humanos, que son parte de este acceso al derecho a la salud mental. Pensando también que el derecho humano es algo que debe garantizar un Estado. Claro, y muchas veces esos derechos se ven vulnerados. Y estoy pensando mucho en que esto sí es muy bueno, como que podamos tener estos espacios para también movilizar a los estudiantes a que hablemos aquí, o sea, hacer capítulos, hablando no solo con los profesores, sino también con los estudiantes, compartiendo las ideas que tienen y las cosas que están aprendiendo aquí en la universidad. Y bien, ya para pasar a otra pregunta, ¿qué acciones o programas se implementan desde las universidades para fomentar el desarrollo de salud mental y preparar a los profesionales para pues, poder como debatir estos temas? Bueno, yo creo que esto encuentra una limitación precisamente por lo novedoso de, digamos, de la reglamentación, ya hablando del COVID. Eh, Raúl acaba de decir que efectivamente el reglamento salió hace 3 meses, entonces yo estoy casi seguro de que en ninguna universidad se está implementando, al menos en las mallas que yo he podido ver, se está implementando, digamos, una materia específica para, al menos en el campo del derecho, para que se pueda conocer de digamos, de este campo de la salud mental y de la medicina, como decía Raúl, digamos, la salud de las personas, al ser un derecho humano, no solamente, digamos, implica la ausencia de enfermedades, sino también implica un bienestar en el sentido holístico, ¿cierto? Que tiene que ver también con el buen vivir. Digamos yo que ahora no se está implementando, digamos, programas, pero sí vería importante yo que estos espacios, precisamente de los estudiantes y para los estudiantes y por los estudiantes, sirvan como un medio de difusión, sirvan como un medio de difusión para digamos, para la normativa, sirvan de medio de difusión para conocer los derechos, sirvan de medio de difusión precisamente para que todos conozcamos que tenemos derecho a una salud mental y qué implica tener derecho a la salud mental. Creo que son importantes los espacios como el que ustedes comentan, Luis, de hecho de los estudiantes, pues, de hecho de los estudiantes para los estudiantes también, así como las ideas de los estudiantes. No son muy visibles esos espacios,
creo que a veces hay como un encerrarse demasiado dentro de las mismas disciplinas. Entonces, de esta misma vinculación, tener un profesor de derecho que hable dentro de algo que ha organizado psicología clínica, no es algo que ocurre demasiado, no es algo que nos viene justamente. Sería muy interesante que se pueda fomentar y que la universidad, siguiendo su espíritu, justamente la universidad de investigación, generar conocimiento. Además que, acotando lo que dice Raúl, esto, digamos, de la salud mental como genera todavía más resistencia, ¿no? O sea, digamos, porque la salud mental tiene que ver también con esta cuestión de desenvolverse en todos los ámbitos de tu vida. Pues cuando tú tienes algún decaimiento en los ámbitos de tu vida, si dices que estás en tratamiento, pues inmediatamente, digamos, aquí, al menos en el Ecuador, creo yo, todavía existe una resistencia, ¿no? Porque creen que quien está en un tratamiento psicológico, digamos, tiene algunas limitaciones, lo cual, digamos, desde mi perspectiva no debería ser así porque precisamente quien sigue un tratamiento psicológico es para mejorar los aspectos de su vida. Digamos, que la persona que sigue un tratamiento psicológico está más consciente de los problemas que tiene que precisamente otras personas que, digamos, se refugian, entendería yo, en algunas otras actividades, ¿no? Claro, todos dicen, o va lo que no. Digamos, a eso me refiero con que genera resistencia. Y no solamente, digamos, resistencia de las personas, sino de las propias disciplinas, en este caso del derecho o de la medicina, genera algo de resistencia, creo yo. Sí, por eso una iniciativa que tenemos es poder invitar a otras áreas, no solo quedarnos como hablando de cosas de psicología, sino también poder invitar a otras áreas a reflexionar sobre estos temas y que aprendan realmente qué es salud mental, porque yo creo que es muy importante desde un principio plantear qué es la salud mental, porque yo creo que muchas personas realmente no lo saben o tienen un criterio como muy generalizado acerca de qué es salud mental. Y en este podcast hablamos de eso, hablamos sobre las definiciones de salud mental, sobre los derechos humanos, y ojalá que esto pueda alcanzar a muchas personas que la universidad también apoye este proyecto para que demás personas pues se enteren de esto y tengan ganas de participar también en esos espacios. Y bien, una tercera pregunta a propósito de lo que habías mencionado acerca de los derechos que se pueden ver vulnerados, que afectan directamente a la salud mental de las personas. ¿Qué particularidades presenta la salud mental en poblaciones vulnerables como los niños, los adultos mayores o personas discapacitadas? ¿Y cómo pueden intervenir los profesionales de la psicología y el derecho para responder a las necesidades específicas? Bueno, primero, digamos que al hablar de grupos vulnerables, estamos hablando de una parte de la población o de la población que se ve, digamos, ¿cómo decirlo? Que se ve mayormente, que se ve con mayor frecuencia, digamos, expuesta a ciertas vulneraciones, digamos, expuestas a ciertas vulneraciones de derechos y que, digamos, por ser vulnerables están protegidas por la normativa. Normativa hay, en el Ecuador tenemos normativa de cualquier cantidad, digamos, que habla sobre la protección de las personas vulnerables, incluso las mismas personas privadas de la libertad que se encuentran en este grupo, ¿no? Yo creo que desde la psicología y desde el derecho, sobre todo desde los derechos humanos, es pertinente exigir a las autoridades, digamos, que se cumpla la normativa. Porque, por ejemplo, en la normativa de las personas privadas de la libertad, el derecho que se les restringe a estas personas es el de movilidad. Pero tienen derecho a la educación, tienen derecho a la salud, incluso tienen derecho al trabajo. Entonces, si es que un PPL o una persona privada de la libertad tiene un tratamiento psicológico, obviamente va a poder desenvolverse mucho mejor en estos ámbitos y salir nuevamente a la sociedad, digamos, a hacer un aporte a la sociedad. Yo creo, y esto es una particular forma de pensar mía, yo creo que a los PPLs debería tratárseles mayormente con tratamiento psicológico. Pero lamentablemente esto no sucede, primero porque las personas que están al frente del gobierno primero no se dignan en remitir los recursos necesarios y segundo,
creería yo que la falta de capacitación de los servidores públicos en diferentes ámbitos, no solamente de las personas privadas de la libertad, de los adultos mayores, de los niños y niñas adolescentes, eh, la falta de capacitación de los servidores públicos, pues encuentra una resistencia ahí. Yo creo que hay que, digamos, impulsar estas actividades de información desde el ámbito de la psicología y desde el ámbito del derecho, precisamente para dar a conocer a la población efectivamente qué derechos se tiene y cómo se puede exigir. Cuando usted hace la pregunta, habla sobre grupos vulnerables, o sea, que son ya reconocidos en esa vulnerabilidad, en esa condición, como los grupos, usted ha dicho, de la infancia o las personas privadas de libertad. Entonces hay grupos en la Constitución que ya son reconocidos. Creo que además de ese reconocimiento y que deben así como ser parte de poder acceder a su derecho a la salud mental, hay temas muy sensibles actualmente que no se convierten como en específicamente temas de grupos vulnerables, pero que son temas muy sensibles y muy importantes, como el tema de las personas que han sido desaparecidas, bueno, los familiares de las personas que han sido desaparecidas. Solo es cuestión un poco de ponerle atención a los testimonios de los padres, de los familiares de los niños que han sido desaparecidos y siguen apareciendo algunos casos más. Es una situación muy compleja. Si vemos cómo ha sido la situación de las organizaciones de familiares en otros países de personas desaparecidas, es una situación muy compleja de mucho sufrimiento. Entonces, eso tiene que ver un poco con lo que ustedes decían antes de hay mucha resistencia a que la gente pida ayuda, porque hablar de sufrimiento sería así como tener una muestra de debilidad. Sin embargo, un sufrimiento tan grande para una familia, para una sociedad, para un país, como que hay personas desaparecidas, es una cosa importante que hay que tomar en cuenta y que alguien tiene que darle oído a eso. No se resolverá así solamente con medidas a corto plazo, sino también del cuidado de estas personas. Y también lo que ocurre actualmente con la captación, que tiene que ver con este otro tema, con la captación de menores de edad para grupos organizados. Entonces, claro, la salud mental, como puede ver, no es solamente eso, como decía al principio, tener servicios donde la gente vaya y se trate, porque sigue circulando la misma idea de tienen que ir a hacerse tratar porque tienen una dificultad. Pero hay un montón de otras cosas que pasan antes. O sea, que ya la gente llega al tratamiento es porque un montón de cosas no hicimos para que la gente esté sufriendo. Lo que ocurre con las personas que han sido desaparecidas, forzadamente desaparecidas, como está el término, nos muestra que algo no se dejó de hacer. O sea, llegamos a una situación donde hay personas desaparecidas. Porque no hicimos como sociedad, no hicimos un montón de cosas antes. Entonces, la salud ahí puede aportar en algo que es incluso un tema de seguridad. Porque si gritamos a la población, como decía Luis, salud, educación, que son fundamentales para un Estado, tendremos como otras condiciones en las que podríamos tratar de prevenir que esas cosas pasen y que sean tan graves y tan dolorosas para una sociedad. O sea, yo creo que la responsabilidad ahí, digamos, directa es del Estado, ¿no? Porque ellos, digamos, tienen la obligación de garantizar las condiciones de vida mínimas, las condiciones dignas de vida. Claro, la salud mental tiene que ver con otros, digamos, con otros ámbitos de la vida para estar en este estado de bienestar que se le conoce. Y sí, creería que, digamos, es también una obligación por parte ahora lo entiendo así, una obligación por parte de los profesionales, tanto de la salud mental, de los abogados, precisamente exigirles a las autoridades que son las competentes, no solamente que, digamos, implementen en los programas de los que habla la normativa, sino efectivamente que esta, digamos, igualdad, no solamente formal, que le llamamos los abogados, sino esta igualdad material, que todos podamos acceder no solamente al servicio de salud, como dice Raúl, que ya sería como la última instancia, sino que todos podamos, digamos, en este caso de lo que está hablando Raúl, al menos tener la seguridad de que
de que vamos a salir a la calle y no nos van a matar, no nos van a arrestar, que eso también tiene que ver, digamos, con una salud mental colectiva, ¿no? Ahora todos estamos con miedo de salir de nuestras casas, lo cual, digamos, sirve a los poderes fácticos para manipularnos, porque el miedo, digamos, es un sentimiento que permite la manipulación no solamente de las personas individuales, sino de las masas. Entonces yo creería que sí, que hay que difundir y que hay que exigir también a través de todos los mecanismos que presentan, no solamente los jurídicos, sino igual medios informativos, el mismo podcast que estás haciendo tú, que te felicito. Se podría, digamos, al menos concientizar a las personas que efectivamente la salud mental va mucho más allá de solamente llegar al tratamiento, o sea, solamente llegar al psicólogo. Claro, y ya cuando uno llega al psicólogo ya es porque está muy mal y es mucho más complejo ver todo lo que lleva atrás del síntoma, porque el síntoma se vuelve mucho más complejo cuando ya está muy mal y se puede ver que, por ejemplo, la sobriedad es algo que impacta mucho en cómo está la salud mental de las personas o de la comunidad en sí. Y bien, les agradezco mucho esta intervención, muchas gracias por aceptar la invitación de este podcast. Nos parece muy importante que podamos hablar con alguien de otra área, ya que es la primera vez que lo hacemos y siendo el segundo capítulo que yo creo que hemos progresado bastante. Y bien, les recuerdo que pueden visitar nuestra página de Instagram, estamos como anudados.podcast, y a escuchar el podcast, a compartirlo. Estamos en Spotify, en YouTube vamos a comenzar a subir los clips de estos segmentos. Y bien, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio de Anudados. Agradecemos a nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos en esta conversación sobre derechos humanos y salud mental. Sigamos reflexionando y promoviendo el bienestar desde una perspectiva de justicia y equidad. Nos escuchamos en el próximo episodio.